Muy bien, estamos aquí hablando un poco de la historia actual con nuestros amigos. La idea de hoy es hablar con un conocido youtuber, activista político, periodista de Chile, Sebastián Izquierdo, quien nos va a comentar un poco cómo está la situación actual. Chile tiene una situación conflictiva, digamos, desde su inicio, como toda Hispanoamérica. Si uno toma la historia de Chile, la puede calcar en cualquier país de Hispanoamérica, desde México hasta aquí. Todos tras la ruptura de la unidad bajo la corona española, terminamos en guerras civiles permanentes. Recordamos el golpe del 11 de septiembre del 73, cuando cae Salvador Allende, presidente socialista, miembro de la masonería chilena, y es derrocado por el general Augusto Pinochet. Después de varios años de estabilización económica, vuelve la democracia, y en estos últimos años, entre gobiernos socialistas y liberales, parece ser que Chile ha caído en una situación de extrema violencia. Sebastián, ¿cómo está la situación en Chile? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. En Chile, después de que se retira, porque no fue una caída, sino que fue una retirada que hizo el gobierno militar de Augusto Pinochet y la Junta, se va a producir un proceso de degradación y digamos, que se va oxidando y se va deteriorando lo que significaba ser chileno, digamos, que era una cosa que ya era bastante frágil, porque sabemos que las identidades nacionales, o las comillas identidades nacionales que se fueron creando después de esta guerra civil hispana que tuvimos, que dio luz a estos países en los que vivimos, es frágil, es una identidad nacional muy de mentira, muy de cartón, como decimos en Chile, de cartón, y esta fue totalmente horadada por los movimientos indigenistas principalmente y los movimientos feministas. Y en este proceso, que duró aproximadamente 30 años, desde 1990 hasta ahora el 2020, durante estos 30 años se fue eliminando por completo la idea, por ejemplo, de que el chileno tenía una raíz hispana, y lo único que teníamos somos descendientes de los mapuches, que fuimos oprimidos por los españoles. Son las mujeres oprimidas por los hombres. Fue creándose un relato y se fue transmitiendo a través de las universidades, de la televisión, etcétera, y tuvimos una derecha que decía defender el tema de que somos hispanos, que decía defender el tema de que somos un país occidental, cristiano, que decía defender que el capitalismo, el libre mercado, la propiedad privada, etcétera. La unidad familiar. La unidad familiar, pero en la práctica iban cediendo el terreno tanto en el discurso como en las leyes que aprobaban, como en los presupuestos donde toneladas de dinero iban a estas ONGs que promovían este discurso antichileno. Y entonces esto va a alcanzar un cenit ahora estamos viviendo, digamos, el proceso culmine de esta degradación de lo que es ser chileno, que tampoco era algo muy fuerte, digamos, por el mismo origen que estábamos hablando nosotros. Y ese proceso de degradación está en este momento en su punto culmine. Y por eso la bandera que más se ve en las manifestaciones de la extrema izquierda, que está haciendo en este momento un auténtico golpe de Estado en el país, son la bandera que quería el Imperio Británico para los mapuches. Mapuche no existe. Mapuche es un invento de principios de los 90. Nunca existieron pueblos llamados mapuche en esta tierra. Lo que existían eran los reches, los pehuenches, los picunches, los lafkenches, etcétera, varios pueblos que hablaban los mismos idiomas, pero no tenían. ¿Cierto? Pero, los boroganos y los huiliches, los boroganos y los huiliches en Chiloé. Claro, pero no tenían una identidad. Lo crea un diplomático chileno de origen británico estando en Inglaterra. Claro, una palabra. Tierra, che, gente, y fabrica un neologismo que no figura en los libros de historia. No, claro, y él crea esta palabra para incluir a todos los pueblos que existían hablando un mismo idioma, que es el mapudungún. Entonces se inventan una nación que no existía, de unos pueblos que no existían, un poco como cuando se crea Alemania, digamos, que era un montón de tribus que hablaban un idioma más o menos parecido, pero que no tenían ninguna relación, y empiezan a decir, bueno, estos son todos los germanos. Una cosa un poco a la fuerza que se hizo en algún momento en la Edad Media, y posteriormente con Bismarck se hizo una cosa un poco a la fuerza aquí también, como para crear una identidad nacional que no tenía sentido, porque eran pueblos que habían estado en guerra siempre, y que lo que se hace es crearlos con un objetivo, digamos, político-cultural, un objetivo metapolítico, un objetivo étnico,
¿no es cierto?, de destruir el Chile español, el Chile capitalista, el Chile, y de hecho es explícito, destruir el Chile español, destruir el Chile capitalista, destruir el Chile cristiano, el Chile occidental. Bien, en ese sentido, se logra, digamos, esto ahora con toda esta violencia. Si nosotros estudiamos la historia de Chile, en los últimos 500 años prácticamente, o 470 años, 480 años, cada 40 años hay un levantamiento de estos pueblos indígenas que salen y queman todo. Y queman la ciudad de Concepción, y van quemando, violando, destruyendo, robando, hasta que llega un grupo de personas y los detiene, ¿no es cierto? Y se genera una masacre importante. Y esto se fue generando a lo largo del tiempo, pero a partir del siglo XX, porque el siglo XIX se genera lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, donde el Estado chileno extermina a la raza más violenta de estos pueblos, que eran los reches. Esto se pasa al ámbito político y comienzan a hacer estas revueltas principalmente de grupos revolucionarios, ya sea fascistas como marxistas, que se van a dar en los años 20, en los años 70, y luego están volviendo a la raíz, porque ya no está la Unión Soviética, ya no está todo el tema, digamos, marxista, etcétera, aunque son marxistas todavía, pero ya lo van a adaptar nuevamente al asunto indígena, que era el que existía hasta 1880, o sea, fue un recreo de 100 años donde el mismo fenómeno de cada 40 años, lo que llamamos todo, se pasa al ámbito de la política revolucionaria, guevarista, lo que estaba de moda a nivel del hemisferio, pero después va a volver a lo mismo, que es lo que estamos viviendo en este instante. Bueno, y además hubo un apoyo británico muy importante, un dirigente comunista chileno que cuando se fue después del golpe de Pinochet y llegó a Europa, y en Europa le dijeron, bueno, la onda marxista no va más, ahora viene la onda étnica, y vamos a aprovechar que tenés algo de sangre india, y se creó themapuchenation.org, que es un sitio que está en inglés y cuya sede está en Bristol, en el número 6 de la calle Lodge, de la calle Logia, curiosamente. Y está dirigida por en Chile es Aucán Wilcamán, que se llama el presidente del Consejo de todas las Tierras. Y la bandera que se ha levantado en esta marcha se llama bandera de todas las tierras, no es la bandera mapuche, porque los pueblos reches los pueblos reches, que quedan algunos muy mezclados, los pueblos reches tienen una cosa, yo no sé si genética, de apropiarse de todo. Entonces han dicho que ellos son los únicos mapuches, y que ya que los pehuenches, los blasquenches ya no son mapuches, o sea, se tomaron el nombre mapuche y se lo individualizaron, lo cual es un problema para esta gente, un conflicto interno. Poner una anécdota, en Chile se hizo como reparación para los indígenas, no sé qué, una casa donde podían vivir gratis todos los alumnos de las universidades que tuvieran la beca indígena. Y los alumnos que eran de la tribu reche, o que tenían ascendencia genética de la tribu de los reche, lo que hicieron fue echar a los aymara, a los lafkenches, a los pehuenches, a los picunches de esa casa, esta casa es de nosotros, y los echaron. Y el gobierno no pudo hacer nada, porque esta gente tiene son una gente muy, muy, muy de apropiarse, de conquistar. Entonces se quedaron con el término mapuche y se hicieron una bandera propia, que es una bandera azul con una estrella blanca, pero esa no es la que se ha visto en las protestas. La que se ha visto en las protestas fue la que se creó en Inglaterra y que se llama bandera del Consejo de todas las tierras, imagínense, que es muy amplio y llega hasta la provincia de Neuquén en Argentina. Claro, sí. Ahora, es interesante, disculpame Sebastián, sería interesante decirle a todos los indígenas que ellos, a principios del siglo XX, no tenían una postura justamente marxista, también que no existía, sino que fueron fieles al rey porque creían en una unidad hispánica y no en una disgregación, que es lo que están creyendo ahora. Porque llevar a Chile a una situación de violencia es llevarlo a lo que es más temido. Y es la siguiente pregunta: ¿está Chile al borde de una guerra civil? Yo creo que ya la guerra civil ya ha estado, se han muerto varias decenas de personas, algunos hablan de 100. Yo la semana pasada tuve enfrentamientos en la calle en dos oportunidades de la noche con mi grupo. Estábamos haciendo la pegada de propaganda contra la Asamblea Constituyente chavista que quiere llevar a cabo esta revolución en Chile, y en esa pegada de propaganda tuvimos enfrentamientos bastante severos, digamos, o sea, armas de fuego involucradas.
Y como te digo, todas las marchas, todas las protestas que han habido, que sean de la parte que es contrarrevolucionaria, digamos, antichavista, podríamos decir, han sido agredidas y atacadas por gente de la bando chavista. Y la última nos defendimos y, bueno, quedaron 7 personas hospitalizadas. Una pregunta, ¿hay elementos venezolanos o cubanos actuando en Chile? Sí, sí, y no poco. Hay muchos elementos venezolanos y cubanos actuando en Chile y están internando armamento de fuego. También desde Argentina está ingresando armamento de armas de fuego, armas de guerra, fusiles. ¿Se han encontrado también en algún momento armas de fuego que llegaban del Medio Oriente? Sí, no, se ha encontrado mucha influencia de armas de fuego. Acá en Chile tenemos la suerte de decir que la gente, podríamos decir que de derecha, podríamos decir que las personas que tienen más una raigambre más hispana, más católica, más cristiana, más capitalista, más pro familia, etcétera. La típica cosa de la derecha, propiedad privada, familia. Usted déjeme tranquilo que yo me dedico a mi familia y a mis hijos y a rezarle a Dios y voy a poner mi platita de impuestos para que las cosas más o menos funcionen bien. Ese tipo de gente en Chile está muy americanizada culturalmente, entonces tienen armas. Hay mucha gente con armas que son legales, están inscritas, están todo dentro de la ley, pero en nuestro bando, por decirlo así, hay muchas escopetas, rifles, pistolas, Pero una etcétera. pregunta, ¿se han encontrado armas de fuego poderosas de gran calibre entre los grupos justamente revolucionarios? Se acaba de destapar la internación de un cargamento de AK-47. Ah, claro. ¿Y eso iba a manos de los grupos indigenistas? Al movimiento izquierdista revolucionario, el MIR. Que es el histórico, ¿no es cierto? El histórico, claro. El histórico movimiento que intentó, ¿no es cierto?, incluso derrocar a Allende porque lo encontraban muy poco socialista. Ah, claro. Son bueno, grupos de hecho, a ver, Salvador Allende, él gana como miembro del Partido Comunista de Chile. No. Dicen que... Socialista. Allende gana por miembro del Partido Socialista. Dicen que los más moderados eran los comunistas y los menos moderados eran los socialistas en el momento que él era presidente. Hubo ahí una... Exacto, pero él era él era militante histórico fundador del Partido Socialista, al igual que un abuelo mío que después se salió para formar grupos fascistas, porque los grupos fascistas en Chile nacen dentro del Partido Socialista, al igual que los grupos anarquistas. Fue una cosa que pasó, hay una locura que hubo a principios del siglo XX, y Allende era miembro de los primeros del Partido Socialista, y era de los más moderados. Una pregunta, vos dijiste que hubo 100 muertos. Hará 5 o 6 años. Hay gente que dice 100. Hace 5 o 6 años atrás en la provincia de Tucumán hubo un enfrentamiento muy fuerte donde hubo cerca de 100 muertos. No se llegó a una guerra civil, se paró. La policía había entrado en huelga, etcétera, y ocurrió una serie de muertos. Es que la policía en Chile no está actuando. ¿Qué pasa? Ahí está. Lo mismo ocurrió en Tucumán. En Tucumán la policía no actuó y se produjeron estos muertos. ¿Qué pasa en Chile con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad? Hay una huelga de facto, no se ha anunciado, no hay un documento, no hay un líder sindical, porque en Chile la policía y el ejército no tienen permiso para estar sindicalizados, es ilegal. Pero sí vemos, por ejemplo, que Piñera hace unos meses le dice al ejército: los necesito de vuelta en la calle, y el ejército le dice: nosotros no volvemos a la calle a menos que tú nos cumplas las siguientes condiciones, y le pasan una lista. Y eso obedece la orden del general en jefe, que es el presidente de la república. Como cualquier república liberal, el presidente es el general en jefe. Le desobedece directamente la orden. Hubo un episodio en que el general director de Carabineros ingresa a una escuela de fuerzas especiales y es expulsado a gritos y con empujones porque había procesado a algunos carabineros que habían supuestamente cometido abuso de fuerza contra manifestantes. Entonces, la policía en este momento, yo he estado viajando harto estos días, he estado yendo a Santiago, volviendo, yendo al sur, y la policía no está en las carreteras. La policía siempre en Chile ha estado en las carreteras, no está en las carreteras. Cuando estuvimos en Santiago, estuvimos en muchos lugares concurridos, malls, plazas llenas de gente, y no hay policías. Siempre hay un retén, siempre hay policías, ya no hay policías. La policía efectivamente en Chile ha decidido hacer una especie de huelga no declarada, y el ejército también, al desobedecer la orden del presidente.
Y una pregunta, ¿cuáles fueron las exigencias que le hicieron las Fuerzas Armadas al presidente Piñera? Bueno, primero la liberación de los presos políticos militares de la cárcel de Punta Peuco. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. En Chile hay alrededor de 250 personas presas por lo que fue el gobierno militar. Hay incluso personas que tenían rango de cabo y que están presas por haber estado junto a una persona que desapareció custodiándolo durante unas horas. Y después hizo entrega de esa persona a otra guardia y está ahí presa. Le dieron 100 años de cárcel, hay condenas increíbles, 600 años de cárcel. Sin, todos los que están presos en esas condiciones, ninguno existen evidencias físicas de que hayan hecho lo que hicieron, solo evidencias testimoniales. Entonces, se les considera, al menos por parte importante de la derecha dura en Chile, como presos políticos, porque sin evidencia física se supone que uno no puede encarcelar personas, y además hay personas que están presas, como le digo, que eran cabos, que eran soldados rasos, y que se les dio la orden de usted cuídeme a ese prisionero una media hora que voy y vuelvo, y cuando volvió el oficial y se llevó el prisionero, y este tipo lo único que hizo fue tenerlo media hora ahí, y le dan 100 años de cárcel, 200 años de cárcel, inventan Bueno, como figuras en penales. Argentina vos sabés que hay héroes de la guerra de Malvinas que han sido heridos, incluso algunos que fueron heridos en un combate urbano que se produjo durante la presidencia de Alfonsín en 1989, gobierno constitucional, en lo que se llama la Batalla de la Tablada. Y uno de los que cayó herido, que incluso perdió un ojo en combate, ya había sido herido 2 veces en Malvinas, es el teniente coronel Emilio Nani. Y si no hay pruebas para condenarlo de nada, le han dado detención domiciliaria, porque también está el negocio de los jueces, que cobran por un extra por cada uno de estos juicios, cobran todo un sueldo nuevo. Entonces No, hay mire, jueces que están ganando varios sueldos con esto, evidentemente. en Chile la cantidad de dinero que se ha repartido a supuestas víctimas de estos militares equivale, o sea, son varios miles de millones de dólares y sigue aumentando. Y el problema para esta gente, digamos, es que en Chile, si uno quiere tener una condena civil para obtener reparaciones económicas y todo lo demás, en Chile, por jurisprudencia, es una cosa prácticamente imposible de conseguir si no existe previamente una condena penal. Entonces se ha estado metiendo presa gente con la intención de obtener estas reparaciones millonarias, y estas reparaciones millonarias van a los grupos de extrema izquierda, que a su vez se financian, obtienen dinero, obtienen plata para trabajar, y con esa plata ellos generan más revuelta social, más violencia, etcétera. Entonces la violencia, por lo menos en la calle, está desatada. Los militares no van a salir hasta que no liberan a los presos políticos militares y hasta que no se les entregue carta blanca, es decir, que cualquier abuso que ellos llegasen a cometer, Piñera tendría que hacerse responsable él por haberlos llamado a la calle y no el soldado específico que apretó el gatillo o lo que sea. Esas son las dos peticiones más importantes dentro de una lista de cosas. Piñera no estuvo dispuesto a firmarla porque sabía que eso significaba que él iba a terminar en tribunales internacionales, porque él se estaba haciendo responsable de eso, y por lo tanto, y porque no sabía que liberar a los presos políticos militares iba a significar que la izquierda se pusiera aún más violenta, aunque yo no sé si pueden ponerse más violentos de lo que ya están, y por lo tanto Piñera se acobardó y no firmó eso. Por otro lado están los carabineros, que yo me imagino que esto no está en los altos mandos porque el general director, el señor Rosas, es muy leal a Piñera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que los mandos medios está como, oye, nos mandaron a cuidar eso, pero no vayan, hagan como que van, no sé. Hay una cosa así como dejemos que la cosa se hunda, para que nos pidan a gritos, para que nos necesiten. Esa es como un poco la idea. Entonces, Sebastián, por otra parte, los grupos... Sí. Por otra parte, ¿qué por decís? otra parte, los grupos digamos, que están en contra de la violencia revolucionaria que se está viviendo en todos lados. O sea, anteayer íbamos en una parte de la carretera hacia el sur y íbamos, ya aquí tenemos que pagar nuestro peaje, y el peaje estaba incendiado, había fuego, el peaje estaba incendiado, tengo que pasar ahí entre medio de las llamas. Hay No zonas, había... hay zonas liberadas, eso es terrible. Porque ya quiere El decir que el centro, Estado está colapsando. ¿Hay alguna zona liberada donde vos veas que estas organizaciones terroristas tengan pleno dominio y que ya sí, no el haya centro aparición mismo del de la Estado? ciudad de Santiago, el centro mismo de la ciudad de Santiago, el centro mismo, la zona cero, que se llama Plaza Italia, Plaza Baquedano, ellos lo llaman la Plaza Dignidad, es un territorio de unas 10 cuadras a la redonda, donde ellos cobran peajes, cobran impuestos a la gente que camina, a la gente que pasa los autos, le dicen pásame 1.000 pesos, destruimos tu auto, etcétera, y es la zona donde está principalmente, digamos, efectuándose la guerra entre la policía y esta gente, y entre civiles también que bajan de su edificio tratando de defender sus pertenencias. Y ahí es donde se producen los incendios, principalmente. Hay una zona, digamos, que es de dominio rebelde, podríamos llamar,
que sería del sector de la Plaza Baquedano y sus 10 cuadras circundantes. Ahí la policía chilena tiene muy poco. ¿Eso cerca del Palacio de la Moneda, del Palacio Presidencial? A unas 10 cuadras, 8 cuadras. Quiere decir que, perdón, a Piñera le está colapsando su autoridad política a 8 o 10 cuadras de su oficina de trabajo. Exacto, sí. Ahora, ¿y qué decisiones toma? Porque alguna decisión tendrá que tomar. O sea, hace poco salió el rumor de que estuvo internado unos días en el psiquiátrico, no se ha visto que tome grandes decisiones. Puso un tipo bien duro en el Ministerio del Interior que ha estado ayudando a disminuir la violencia, que es Guevara, y la izquierda inmediatamente lo trató de destituir por medio del Congreso, pero no pudieron, y eso fue una pequeña victoria ahí para Piñera, pero Piñera no se ha visto que tome decisiones más allá de que le está esperando de que se haga este plebiscito, que se va a hacer el 26 de abril, sobre si se cambia, si se hace o no se hace una constitución nueva. Sería como si los chilenos quieren ser Venezuela o no, básicamente. Esa es como la pregunta. La idea de cambiar la constitución partió ganando en las encuestas con un 98% y ahora va por el 60%, y están asustados y están siendo aún más violentos, pero ya no con Carabineros, ya no con la policía, ya no con el Estado, sino con los opositores. Entonces, en este momento, por ejemplo, a mí me han seguido en auto, publican la información de mi persona en todas las redes sociales. Te digo, yo fui a un servicentro de esto donde uno echa benzina, compra un completo, cigarrillos, cosas así, pasé ahí y ya había sacado fotos y estaban diciendo, este tipo anda por esta región, pasó a este servicentro. Debido al enfrentamiento que tuvimos el sábado, yo siempre he sido una persona bastante conocida, famosilla, digamos, de la que es la derecha dura chilena, la derecha, como te decía, con estos valores, ¿no es cierto? Somos españoles, de propiedad privada, familia. Y esas personas, pero ahora me hice mucho más conocido porque el día sábado, como te decía, llegaron una cincuentena de chavistas a atacar a los que estábamos manifestándonos en contra del cambio de constitución y nos tiraron piedras, tiraron bombas molotov a la gente. Carabineros intervino, nosotros fuimos a intervenir también a defender a la gente con mi grupo, digamos, todos preparados para el combate, con cascos, con escudos, con bastones retráctiles, etcétera, pero Carabineros nos impidió intervenir y Carabineros intervinió. Seguimos marchando y cuando llegamos a otra intersección importante, otra cincuentena de tipos nos volvieron a tirar piedras, molotov, etcétera. Carabineros una vez más no nos dejó intervenir a nosotros e intervinieron de nuevo. Después hubo un tercer enfrentamiento en la misma dirección y Carabineros volvió a impedirnos intervenir a nosotros e intervinieron ellos. Y ya cuando los tipos volvieron por cuarta vez a atacar a la gente, Carabineros dijo, nos miró con una cara de ¿sabe qué más? Háganlo. Y nosotros fuimos y le hicimos una sacada de chucha, como se dice en Chile, o sea, le rompimos la cara. Hay varias fotos. ¿Esto fue en Santiago? Fue en Santiago, en el sector de la comuna de Las Condes, en un sector adinerado. Y una pregunta, el ciudadano común que no quiere vivir en este estado de caos, ¿se defiende, actúa, se suma a defensa? Se esconden. Eso es trágico porque el primer paso para terminar esclavo es no defenderse. Claro. Y una pregunta, si la gente quiere ir a trabajar, los comercios están abiertos, los trabajos están abiertos. Sí, está todo funcionando está todo funcionando con una extraña normalidad, porque finalmente tú, claro, puedes pasar, te rompen el peaje de la empresa que construyó la autopista, lo queman, pero después cuando vas saliendo de la autopista aparece un tipo con una capucha, con un tipo un barra brava, con un tatuaje del Colo-Colo, con cicatrices en el cuerpo y con la cara tapada con una polera y con una piedra en la mano y te dice me tienes que pagar 2.000 pesos para poder seguir avanzando o te rompo el auto. Entonces, hay como, en muchos sectores se ha instalado como un nuevo estado que igual permite que las cosas más o menos funcionen siempre y cuando nadie les lleve la contra y claro, le paguen los impuestos a ellos y los peajes a ellos en lugar del estado de Piñera. Yo creo que el sistema ha seguido funcionando, o sea, hambre no hay cola, los supermercados están llenos de productos y todo lo demás, pero estamos todos pagándole a los delincuentes para seguir funcionando. Algo que alguna persona de otra parte del continente me podría decir, pero eso es normal acá, en Salvador me podría decir eso es normal acá, pero en Chile no lo era, hace 4 meses no lo era. Una pregunta, y en el norte de Chile, ya acercándose a la frontera con Bolivia, Perú y el norte argentino, ¿cómo está la situación ahí? Hace 3 o 4 días quemaron vivo al chofer de un tren mientras manejaba el tren
y con lo que el tren siguió andando varios kilómetros sin chofer, sin conductor. Y esto fue hace unos días nomás en el norte. Y han habido hartos enfrentamientos, principalmente porque en la zona de Antofagasta y La Serena, los comerciantes, igual que en Concepción, que eso queda en el sur, los comerciantes han hecho agrupaciones de comerciantes para impedir los saqueos, y entonces cuando se empieza a formar una turba cerca de sus zonas comerciales, van ellos con palos y se enfrentan. O sea, estamos efectivamente yo no diría una guerra civil así de alta intensidad, pero sí de baja intensidad, porque la ciudad donde uno va, uno empieza a escuchar, o uno empieza a ver videos, o uno empieza a escuchar los testimonios, o las anécdotas de que, no, mira, estos tipos se pusieron a protestar aquí, y nosotros no queríamos que nos saquearan, o estamos en contra de ellos, o lo que sea, y agarramos unos palos y les fuimos a pegar, y nos tiraron piedra y molotov, y les pegamos palos, y eso es en todas las ciudades, pueblos pequeños, en todos lados, uno ve esa situación de forma constante, y en Santiago, como te digo, el sábado pasado, fue noticia a nivel nacional, mi apellido fue trending topic número 9 en Twitter a nivel nacional porque le pegamos a unos tipos, y eso es parte de una situación de guerra civil que está que de baja intensidad, tal vez de muy baja intensidad, pero que está todos los días en Chile, todos los días en Chile. Creo que se llama guerra de quinta generación, me parece. Claro, no sé, todos los días en Chile hay en este momento gente peleando con palos, con piedras, con bombas molotov, en cualquier esquina, por el tema de los chavistas que quieren cambiar la Constitución y estos chilenos que no quieren cambiarla. Y ahí hay de todo también. Amigos míos que eran de centro izquierda, muy progresistas, están de nuestro bando ahora, por alguna razón. Y Piñera, por ejemplo, se ha puesto del lado de los que sí quieren cambiar la Constitución, o sea, se puso del lado de los chavistas, en términos políticos. La guerra de cuarta generación se le llama las guerras ya de guerrilla, ¿no? Pero pasa a ser de quinta generación cuando ya no se respeta ninguna regla. Y da la impresión de que Chile está llegando a esa circunstancia. Es decir, porque tampoco el Estado impediría que los ciudadanos honestos se defiendan. Lo impide, pero de mala gana y muy... o sea, el Estado manda a carabineros a impedirlo, y los jueces y los fiscales actúan para encarcelar a cualquier ciudadano honesto que intente defenderse, pero carabineros no los toma. Carabineros no... Los videos con unos enfrentamientos muy violentos entre la policía y manifestantes. Claro, entonces... autos, con estos manifestantes han mandado alrededor de 500 carabineros al hospital, han dejado un par de carabineros muertos. Uno se suicidó la semana pasada después de salir de la hospitalización por los golpes terribles que recibió, estaba totalmente mutilado y decidió dispararse. Entonces el carabinero no está dispuesto, el gobierno le manda, le dice, a los que peleen contra los manifestantes, deténganlos, pero Carabineros dice, estos tipos le están pegando a unos tipos que me llevan tirando piedras 4 meses, así que no lo voy a hacer. Y Carabineros dice como, no pude agarrarlo, no, se me escapó. Entonces la gente, digamos, que está enfrentándose a los chavistas, sabe que tiene un poco, comillas, chipe libre, como le decimos en Chile, tiene pase libre, porque los carabineros van a intentar evidentemente detenerlo, pero no lo van a hacer efectivamente, porque obviamente Carabineros los ve como parte de su mismo grupo, de su mismo bando, los ve como los únicos que lo defienden en relación a un gobierno que los ataca sistemáticamente. Sebastián, ¿la gente qué reclama ahora? ¿Cambio de gobierno? ¿Vuelta a otros tiempos? ¿Qué reclama? La gente ya no reclama. La gente, hubo un momento al principio en que la izquierda logró canalizar la mayoría de las demandas de la ciudadanía, hicieron un par de marchas que tuvieron más de 1 millón de personas, según ellos, 600.000, según dicen los cálculos, digamos, de terreno y personas por metro cuadrado, pero fueron marchas bastante masivas para pedir una pila de demandas que tenía la ciudadanía, que fueron canalizadas a través de la izquierda, con la demanda de una nueva constitución. La izquierda dice que si ellos cambian la constitución de Pinochet, que ya no es la de Pinochet porque es la de Ricardo Lagos, pero bueno, si ellos cambian la constitución de Pinochet, todos los problemas de la ciudadanía en salud, educación, salario, vacaciones, etcétera, todo se va a resolver con la nueva constitución. La gente en un principio creyó mágicamente. O sea, un nuevo papelito cambiaría la realidad económica. Exacto, y la gente creyó eso en un principio, pero rápidamente, a través de redes sociales y de otros medios de comunicación, la gente que de la derecha logró desmentir ese engaño, y entonces la mayoría de la gente uno la ve con una sensación de desánimo. Dicen, claro, nos dijeron que todos nuestros problemas se podían solucionar con una nueva constitución, pero luego vienen otros y de forma bastante convincente nos dicen que eso no es posible,
Entonces parece que nuestros problemas no se van a solucionar y los grupos que quieren nueva constitución y los que no quieren nueva constitución están en la calle enfrentándose. Los que quieren nueva constitución nos cobran peaje, nos tiran piedras, nos queman comercio, el gobierno no hace nada, así que no sé qué hacer. La gente está en una situación totalmente desesperanzada, estoy hablando del grueso de la población. Y 45, 47 años, en Chile se creó una clase de empresarial y muchísimos emprendedores, gente que desarrolla pequeñas empresas. ¿Cómo está el nivel de inversión? ¿Han parado? No hay nivel de inversión, no hay inversión. O sea, ¿el país económicamente se está deteniendo? No, yo creo que ya está totalmente detenido. O sea, lo que yo veo, los números, así ahora en la mano no te los tengo, pero Chile se venía ya deteniendo antes de que comenzara esto. Chile se venía deteniendo a principios del año 2019, porque sobre todo el ingreso per cápita, que se detuvo completamente e incluso empezó a retroceder, a pesar de que el PIB crecía, el ingreso per cápita disminuía porque la cantidad de personas inmigrantes que metieron en nuestro país fue mucha en un momento, muchos haitianos y muchísimos, cerca de 1 millón de personas de Haití, Venezuela y Colombia. Y en eso... ¿Esa inmigración ha complicado mucho la vida del chileno? Complicado muchísimo la vida del chileno, porque además son culturas distintas. El chileno es una persona muy austera, muy de vivir tranquila, de vivir en silencio, y esta gente que viene de lugares más tropicales, más de la música fuerte, el domingo en la mañana bailando salsa en la vereda de la calle, mientras tiran una carne a la parrilla en la vereda, y al chileno todas esas cosas le chocan, y también el tema laboral, el tema de la salud, por ejemplo, colapsó completamente la salud, porque si metemos 1 millón de personas más en un país y no construimos nuevos hospitales, es evidente que va a ser un colapso de la salud, el sistema parvulario, de educación parvularia, los jardines infantiles colapsaron. Una pregunta, ¿es cierto que la familia de Piñera se fue del país? Esos son los rumores que hay, no tengo la información así total al respecto, pero así como para darte la ciencia cierta, pero esos son los rumores que hay. De todas maneras, yo tengo familiares que viven... poco feliz de la primera dama, que dijo en su momento, tal vez, hay una frase poco feliz de la primera dama, donde dijo, tal vez tengamos que abandonar algunos privilegios. Puede ser que también haya dentro de la derecha sectores muy egoístas que no previeron que había que hacer cambios. No, lo que hay es hay una oligarquía que es el gremialismo, que tiene secuestrado a la derecha en Chile, así como la masonería tiene secuestrado a la centroizquierda y los chavistas tienen secuestrada a la izquierda dura. En la derecha en Chile, todo lo que es el aparato de partidos, todo lo que es el aparato empresarial de la derecha en Chile, está totalmente secuestrado por los intereses de un grupo que son los gremialistas. Los gremialistas son una especie de logia católica de personas principalmente muy ligadas al Opus Dei, que tienen empresas y se velan por partieron siendo una fuerza positiva para Chile, creada por Jaime Guzmán, y partieron siendo una fuerza positiva dentro del gobierno militar, etcétera, pero durante las privatizaciones que se realizaron y después hacia adelante lo que hicieron fue corromperse mucho, y ya en la década del 90, la década del 2000 ya eran básicamente un grupo de interés empresarial que había perdido todo contacto con los valores iniciales que tenían, y hasta el día de hoy no son más que eso, no son más que gente viendo cómo siguen mandando. Y hoy en día, bueno, ese grupo de poder... Le dio cabida, le dio cabida y le dio motivos a sectores violentos. Exacto, sí, y además ese grupo de poder comenzó a debilitar la derecha chilena desde hace unos 10 años más o menos, comenzó a debilitar la derecha chilena, marginando y excluyendo a los sectores de la derecha que no participaran del gremialismo, principalmente los sectores que eran de religión cristiano protestante, personas que no se identificaban con una derecha tan religiosa, si bien personas cristianas, pero no identificadas con una derecha tan religiosa. También empezaron durante el primer gobierno de Piñera, tú sabes que en la política siempre hay marginales de todos lados, gente delincuente de derecha y de izquierda, y si el otro tiene delincuentes, tú necesitas tus delincuentes para que te defiendan, para que te hagan la campaña, etcétera. Pero entre el primer gobierno de Sebastián Piñera se encarceló y se persiguió efectivamente, por ejemplo, a los líderes de barras bravas que eran de derecha, a los narcotraficantes que eran de derecha y que financiaban alguna que otra campaña, cosas así, se les persiguió. Tú puedes decir, bueno, eso es algo bueno, claro, pero a los de izquierda no.
Entonces, eventualmente, toda la masa de personas, digamos, indeseables, por decirlo así, del país, eran todos con una alineación política de izquierda y no había contrapeso. Entonces, no se hizo de forma equilibrada. Y eso significa también, le damos mucha ventaja a esto que estamos viviendo ahora, porque, y por algo una de los intereses de distintos grupos de la derecha en Chile, así como una de las prioridades, es recuperar Colo-Colo. Recuperemos Colo-Colo, porque si recuperamos Colo-Colo, podemos tomar a todos estos delincuentes de Colo-Colo y moverlos hacia nuestro bando y equilibrar la cosa. O sea, en este momento, hace unos 8 años, la barra brava de Colo-Colo dejó de ser líder, un tipo de derecha que le decían el Pancho Malo, y pasó a ser un tipo de extrema izquierda, y este tipo de extrema izquierda ahora está trabajando para Chávez. Entonces ahí te tienes tú 25.000 delincuentes organizados que tienen células, que trabajan en las distintas poblaciones y que tienen la capacidad de articularse políticamente de forma violenta hacia un bando o hacia otro. Entonces, obviamente, eso hace un efecto en lo que vemos hoy en día. Bueno, Sebastián, yo realmente le deseo al pueblo de Chile que logre una paz interior y que los patriotas de Chile, llega el caso, puedan rescatar a Chile en la situación de estas de todo tipo de ideología del egoísmo y de la violencia, para que vuelva a ser un país que iba en camino de prosperidad. Mira, Nos han estado escribiendo más de 150. Sí. una última cosita. Estos tipos en su protesta de chavistas han llevado sus banderas indígenas. Yo he estado diciéndole a los chilenos que lleven, a los chilenos que estamos en el otro bando, que lleven las aspas de Borgoña. El primer día se vio una, la siguiente marcha se vieron unas 5. Chicos, lleven sus aspas de Borgoña. No es un símbolo anti-chileno, pero sí que resalta nuestra hispanidad. Llenemos de aspas de Borgoña las marchas contra la constitución chavista, porque ellos han llenado de banderas indígenas su marcha en pro de la constitución chavista. Llenemos la de aspas de Borgoña, somos hispanos, hablamos español, gracias por el trabajo que hace Patricio, porque es parte de rescatar también una identidad nacional mucho más profunda y mucho más firme que esa débil identidad nacional que se construyó en nuestros países cuando recién nacieron, digamos. Y eso, y te pase para que termine el programa. Sí, sí, si hubiéramos mantenido eso, vos y yo tendríamos el mismo pasaporte, y con los hermanos de Bolivia, de Perú, de Ecuador no hubiéramos tenido nunca conflictos, con Paraguay, con Uruguay, seríamos 150 millones de habitantes en un país bioceánico, mucho más importante, mucho más rico, con mayor justicia social, soberanía política e independencia económica. Estimado Sebastián, yo espero llamarte más adelante para ver cómo está la situación, volver a hacer otro informe de Chile. El 21 voy a estar dando una conferencia en el interior del país sobre, bueno, justamente nuestra identidad hispánica y cómo la separación fue un salto al vacío para todos nosotros y de qué manera debemos recuperar eso para tener un futuro promisorio en el siglo XXI, ya que si no nos unimos, los pueblos hispánicos, no vamos a poder enfrentar esta disyuntiva de poder que se va a dar entre China y Estados Unidos. Uno de esos dos potencias se va a convertir en la potencia dominante. Hispanoamérica necesita estar lo más unida posible. Por eso también, ¿sabes qué, Sebastián? Vamos a hacer un curso con la historia de la economía durante la corona española y cómo todo eso se puede reavivar en beneficio de nuevos desarrollos económicos. Así que a todos los amigos les pido que sigan al canal de Sebastián, que es Capitalismo Revolucionario, y aquellos que están viendo por primera vez nuestro canal, que se suscriban. Aquí hay Historia con Patricio Lons, entren a nuestro portal patriciolons.com y bueno, compartan con todos sus amigos, porque esto que ocurre en Chile se puede replicar en toda Sudamérica. No le está pasando solo a los chilenos, nos está pasando a todos los hispanoamericanos. Sebastián, un fuerte abrazo y Dios bendiga a Chile. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y arriba está el botón para terminar el directo.